Bendición divina revelada. Dios cumplió su promesa, transformación inesperada está aquí para ti. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el pueblo de Israel se encontraba en gran aflicción, aplastado bajo el yugo del faraón en la tierra de Egipto. Sus gritos de angustia subían a los cielos, resonando en el silencio del desierto, una súplica entre las lágrimas que no pasaba desapercibida para el Creador. Dios, que había hecho promesas a sus antepasados, escuchaba el clamor de su pueblo. Así, en un rincón polvoriento de la ciudad de Ramsés, el eco de las quejas se elevaba contra las puertas del palacio, más fuerte que las cadenas que los ataban. Entre los oprimidos, un hombre llamado Moisés se destacaba. Desde su niñez, había vivido el privilegio de la corte egipcia, pero nunca había podido ignorar su herencia hebrea. Como un susurro en su corazón, la injusticia que veía en los trabajos forzados de su pueblo lo perseguía día y noche. Su alma anhelaba liberación, una redención prometida que solo Dios podía proporcionar. Una tarde, mientras cuidaba las ovejas en los montes de Horeb, tuvo un encuentro sobrenatural, una zarza ardiente que ardía sin consumirse. Allí, la voz del Señor resonó con poder: «Ve, porque yo te envío a Egipto para liberar a mi pueblo». Éxodo 3:10. Dios había elegido a Moisés para cumplir su promesa. El desafío se presentó rápidamente. Moisés, titubeante y lleno de dudas, se plantó ante el faraón con la orden divina y fue rechazado. La ira del rey se desató, y las cargas del pueblo se incrementaron, avivando sus gritos de desesperación. Pero Dios, fiel a su palabra, comenzó a mostrar su poder a través de plagas sobre Egipto. Desde el agua convertida en sangre hasta la invasión de ranas, cada maravilla era un recordatorio de que su intervención estaba cerca. Sin embargo, el corazón del faraón se endurecía más con cada señal, y la tormenta de opresión sobre Israel amenazaba con ahogar toda esperanza. Finalmente, con la última plaga, la muerte de los primogénitos egipcios, el clamor de Israel fue escuchado. Esa noche, cargados de desesperanza y anhelo, los israelitas abandonaron Egipto, guiados por la fe en el Dios que nunca olvida sus promesas. Con el viento soplando suavemente y el cielo estrellado sobre sus cabezas, sabían que una tierra que fluía leche y miel los esperaba. Éxodo 3:8. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. La travesía hacia su hogar no sería sencilla. Frente a las aguas del Mar Rojo, el desasosiego se apoderó del pueblo. Cada paso hacia adelante parecía un acto de fe. Al mirar hacia atrás, vieron la furia del faraón y sus ejércitos persiguiéndolos, poniendo a prueba su confianza. Los murmullos de desánimo comenzaron a brotar, pero Moisés, fortalecido por el Dios que lo había llamado, levantó su vara. En un instante que desafió las leyes de la naturaleza, las aguas se partieron, dejando un camino seco ante sus ojos. Éxodo 14, 21-22. Así, el pueblo de Israel marchó por aquel lecho marino, sintiendo el aliento de un milagro palpable a su alrededor. La historia quedó suspendida entre su clamor y la intervención divina. En medio de su milagro, el pueblo recordaba que sus sufrimientos no eran en vano, que Dios había escuchado y que su fidelidad se manifestaría de maneras que ellos aún no podían imaginar. La transformación prometida estaba por comenzar, y había en el aire un eco de libertad que resonaría a lo largo de la historia. ¿Estás listo para caminar por tu propio camino de fe, donde el mar se abra para ti? La travesía a la libertad había comenzado, y con cada paso, el pueblo de Israel sentía el peso de la doble carga que habían llevado durante años. Sin embargo, el eco de la libertad que resonaba en su corazón también traía consigo el rastro de inquietud. Al cruzar las aguas del Mar Rojo, contemplaban la majestuosa obra del Señor, asegurándose de que aquellos muros de agua no se derrumbaran sobre ellos.
Cuando finalmente pisaron la otra orilla, se volvieron para ver cómo las aguas se cerraban sobre el ejército del faraón, ahogando las sombras de sus opresores. Un grito de júbilo y liberación brotó de sus labios. Moisés, lleno del Espíritu de Dios, entonó un cántico de alabanza: cantaré al Señor, porque se ha manifestado gloriosamente, ha echado en el mar al caballo y al que en él venía. Éxodo 15:1. La adoración resonaba como un potente testimonio del poder de Dios. Sin embargo, mientras el pueblo celebraba su milagro, el desierto que se extendía ante ellos era inhóspito y árido. Pronto, las primeras dificultades se manifestaron. La sed comenzó a atormentarles, y al caer la noche, la sombra del pasado se cernió sobre ellos. ¿Acaso no había suficientes tumbas en Egipto?, murmuraron algunos, recordando con desesperación la opresión de su pasado. Y de nuevo, el corazón de Moisés se ató al sufrimiento de su pueblo. Clamó al Señor, quien le mostró una solución. El agua amarga de Mará se transformó en aguas dulces al tocar la madera que Dios le había indicado. Éxodo 15:25. Así, el pueblo aprendió una lección crucial: sus necesidades eran siempre conocidas por el Dios que los guiaba. No obstante, la travesía no había hecho más que comenzar. Tras la experiencia de Mará, la falta de alimento se volvió el siguiente desafío. Un desasosiego inquietante se apoderó del grupo. Regresaban mentalmente a Egipto, donde las ollas de carne ofrecían una falsa seguridad. Pero Dios, fiel a su promesa, hizo llover maná del cielo, un regalo del sustento divino que les enseñaría la dependencia y la provisión de su Creador. Éxodo 16:4. Cada día recojan lo necesario, ordenó Moisés, y recuerden que el Señor es quien les provee. Mientras la jornada avanzaba y el pueblo se alimentaba de miel como el maná, otra sombra se deslizó entre ellos: el temor a lo desconocido. La desconfianza brotó en sus corazones, trayendo consigo quejas sobre la falta de agua. Su trasfondo de esclavitud comenzaba a surgir. ¿Acaso podrían confiar en el Dios que los liberó para guiarlos a un destino que aún no conocían? Este dilema emocional llenaba el aire, creando un tenso silencio en medio del desierto. Moisés, inquieto y firme, se dirigió a Dios una vez más. Alzó su voz en medio de la incertidumbre, confiando en que el Eterno les hablaría. Efectivamente, Dios le dijo: ve a la roca en Horeb, echa tu vara sobre ella, y agua brotará. Éxodo 17:6. Cuando Moisés obedeció, el agua fluyó de la roca, y no solo sació su sed, sino que también recordó a Israel que no caminan por su fuerza, sino por la del que los guía. Así, la historia de la liberación se desarrollaba entre la imprevisibilidad del desierto. Mientras Moisés guiaba a su pueblo en la bendición de la dependencia divina, Dios había revelado la magnitud de su propósito en cada desafío. Pero el plan divino aún no terminaba. En lo profundo de su viaje, se tejía otro designio divino. Secretamente, un pacto eterno se estaba formando, preparando a Israel no solo para la tierra prometida, sino para el papel que desempeñarían en el relato de la redención. Porque lo que ustedes no saben aún es que un nuevo pacto se avecina, que desatará las cadenas de no solo un pueblo, sino de toda la humanidad. La jornada continuaba, y la presión en el corazón de los israelitas crecía con cada paso en el desierto. El sol abrasador del día era como la opresión de sus recuerdos, mientras que las noches frías eran eco de la incertidumbre. El clamor por la comida y el agua resonaba en sus campamentos. ¿Dónde está nuestro Dios? La pregunta surcaba el aire como un susurro doloroso. A medida que la situación se tornaba cada vez más precaria, Moisés se vio llevado una vez más a buscar la dirección del Altísimo. Dios, que siempre había estado al tanto de las tribulaciones de su pueblo, escuchó su clamor y se acercó a Moisés. Dile a los hijos de Israel que avancen, y entre los pueblos te mostraré el camino. Éxodo 14:15. Así que Moisés reunió a los ancianos de Israel y les habló del camino que debían seguir. Sin embargo, su corazón aún estaba pesado por las quejas de su pueblo, quienes clamaban: si tan solo nos hubieras dejado en Egipto, donde teníamos pan para comer. Aquella noche, mientras el pueblo rodeaba el fuego, Moisés se retiró a solas para orar. Su alma anhelaba no solo la paz para su comunidad, sino un vínculo más profundo con el Dios que lo había llamado. Al amanecer, fue llevado a un lugar elevado, donde Dios le reveló algo que cambiaría su entendimiento por completo: cierra tus ojos y confía, porque voy a hacer algo nuevo en medio de ti.
Así fue como el día se tornó en parte sagrada. En aquel momento, el cielo abrió sus puertas y una nube brillante descendió. Los israelitas se asombraron cuando del cielo empezaron a descender codornices, y el maná cayó de nuevo, como una lluvia de bendición. Era la provisión que no solo saciaba su hambre, sino que también renovaba su fe. Éxodo 16, 13-15. Cada bocado era un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. «Es el pan que el Señor nos ha dado», exclamó uno de los jóvenes, y el pueblo se unió en agradecimiento. Sin embargo, el gozo no duró mucho. La dificultad de mantenerse en confianza frente a los desafíos incesantes comenzó a socavar la esperanza de muchos. ¿Quién sabe si la tierra prometida llega?, se preguntaban unos a otros, angustiados. Moisés, sintiendo el peso de tales dudas, buscó la cara del Señor una vez más. Dios, en su misericordia, le dijo, ¿no fueron las pruebas solo una manera de acercarles a mí? Ajusta su mirada, porque los conducirá hacia su propósito eterno. Esta revelación encendió una chispa en el corazón de Moisés. Se dio cuenta de que el viaje por el desierto no solo era acerca de la llegada, sino de la transformación integral del pueblo. Israel necesitaba entender el valor de la fe y la relación con el Creador. Un nuevo pacto se estaba gestando en el corazón del pueblo, una alianza no solo basada en la liberación física, sino en la restauración espiritual. Así, mientras Moisés levantaba su voz en oración, Dios nuevamente dio instrucciones precisas. Un sacrificio de alabanza era necesario, un acto de adoración que sellaría su compromiso como el pueblo elegido. Este es el sacrificio que deseo, un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Salmo 51 horas y 17 minutos, susurró el Eterno. Los días pasaban, y el pueblo comenzaba a captar esta verdad, mientras reconocían que no solo eran liberados de Egipto, sino que estaban siendo llamados a una relación más profunda. Dios preparaba sus corazones para un amor que sería manifiesto en la tierra que les prometió. Porque lo que todavía no saben es que las cadenas de su pasado pronto serán transformadas en el estandarte de su nueva identidad. Con cada paso hacia la tierra de promesas, el plan soberano de Dios se despliega, y el destino de la humanidad está entrelazado con el camino que están por caminar. El viaje continuaba, y aunque el maná caía del cielo, la desconfianza se había manifestado en los corazones de los israelitas como una sombra oscura. La murmuración ante la inminente llegada de la noche resonaba con ecos de desasosiego. ¿Seremos capaces de sobrevivir en este desierto?, se preguntaban, mientras los ojos se volvían hacia Moisés, quien soportaba el peso de la incertidumbre de su pueblo. Moisés, buscando al Señor, se adentró en la oscuridad de la noche y elevó su voz al cielo. ¿Dónde está tu promesa, oh Señor? Tu palabra nos ha traído hasta aquí, no nos abandones en esta travesía. Fue entonces cuando una voz suave, como un susurro de viento fresco, alcanzó su corazón. Moisés, sigue confiando, porque estoy contigo. Voy a mostrarte mi gloria y a renovar la esperanza de mi pueblo. A la mañana siguiente, Moisés se levantó con un nuevo ardor en su espíritu. La promesa divina de transformación resonaba claramente en su pecho. Hoy, el Señor nos mostrará su poder, proclamó ante los israelitas, su voz retumbando con la autoridad que solo Dios podría otorgar. Prepárense, porque hemos llegado a un tiempo de revelación. Así, Dios instruyó a Moisés a que armaran el campamento cerca de las aguas de Mar Rojo, un lugar que paradójicamente representaba un estancamiento, pero que también guardaría en sí el milagro que cambiaría el rumbo de la historia. Cuando el pueblo vea mi salvación, su fe se renovará y conocerán que yo soy el Señor, declara el Altísimo. Éxodo 14:14. El pueblo se agrupó con creciente expectación, observando cómo el primer rayo de sol iluminaba las aguas serenas que parecían un espejo. Pero pronto, el eco de los carros egipcios resonó en la distancia, y el temor lo invadió todo. «Ya vienen a atraparnos, Moisés», gritaban los israelitas. Las voces de angustia florecieron en un clamor desesperado. Moisés, con su mirada fija en Dios, levantó sus manos y clamó, «Señor, este es tu pueblo, ¿qué harás por ellos?». Fue en ese instante donde la compasión de Dios se fusionó con su gran poder. «Dile a los hijos de Israel que avancen y alza tu vara sobre el mar», ordenó Dios, y la tierra tembló bajo su palabra. Moisés obedeció. Levantó su vara, y las aguas comenzaron a retroceder, formando muros a ambos lados, como si el mismo mar se abriera en reverencia al Creador. Éxodo 14, 21-22.
Los israelitas, llenos de asombro y temor, comenzaron a caminar por el lecho seco del mar, dejando atrás la opresión y el yugo de Egipto. Mientras avanzaban, el cielo se tornó en un espectáculo de gloria y poder. El sol brillaba intensamente, y una nube de fuego guiaba al pueblo. Las aguas, reflejando la luz, parecían joyas preciosas, y en medio de aquel camino milagroso, los corazones comenzaron a latir al mismo compás de la esperanza renovada. Al cruzar, las murallas de agua se cerraron detrás de ellos justo cuando los egipcios se lanzaban a la persecución. Un grito penetrante resonó en el aire, y los carros comenzaron a desmoronarse. «El Señor pelea por nosotros», exclamó uno de los ancianos, con lágrimas en los ojos, mientras se volvían hacia el inmenso milagro que estaban presenciando. El pueblo llegó a la orilla, y celebraron la victoria con cánticos y danza, entendiendo que su identidad estaba siendo renovada. «Él es mi Dios y lo alabaré», cantaban, recordando que no solo fueron liberados de la esclavitud, sino que también fueron llamados a ser un pueblo para su nombre. Así, en medio de la gloria de aquel momento, Dios les dijo a través de Moisés: «Recuerden, no solo salvo vuestras vidas, sino que también os he hecho mi pueblo. Miren hacia adelante, hacia la tierra que les prometí, allí encontrarán el cumplimiento de todas mis palabras. En su caminar, serán bendición para las naciones, porque mi pacto con ustedes es eterno». Con cada paso hacia la tierra prometida, un nuevo misterio comenzaba a desplegarse. ¿Qué más tenía reservado el Señor para aquellos que habían atravesado el mar y levantado sus corazones en adoración? ¿Qué otros maravillosos actos de su poder estarían por manifestarse mientras avanzaban juntos hacia la gloria de su promesa? Y así, mientras el eco de sus alabanzas aún resonaba en el aire, el pueblo de Israel comenzó a marchar en dirección hacia el desierto de Sur, un camino que se extendía bajo el sol brillante. Cada paso que daban parecía lleno de esperanza, pero también de una cierta inquietud. Las sombras del pasado pronto quisieron reverberar en sus corazones, recordándoles la amargura de la esclavitud. Moisés, percibiendo el cambio en la atmósfera, se detuvo y levantó su vara: «No temáis. El Señor ha hecho grandes maravillas hoy, y Él seguirá siendo nuestra guía». Sin embargo, la alegría no tardaría en ser probada. 3 días habían transcurrido desde su milagrosa liberación, y pronto la sed se convirtió en un grito amargo. «¿Dónde están las aguas frescas que nos prometiste, Moisés? ¿Acaso nos sacaste de Egipto para morir de sed en este desierto?». Las murmuraciones se alzaban como dardos envenenados, y Moisés se sintió agobiado, como si el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Él, atónito ante la falta de fe de su pueblo, se volvió una vez más a Dios en busca de ayuda. «¿Qué haré, oh Señor? Tu pueblo clama contra mí». La respuesta del Señor fue tranquila y firme: «Moisés, ve adelante y golpea la roca en Horeb. Del mismo modo en que proveí agua para ellos en Egipto, así haré hoy para que sepan que yo soy su Dios». Éxodo 17, 5-6. Con obediencia renovada, Moisés hizo lo que se le mandó. Golpeó la roca con su vara, y en ese momento las aguas comenzaron a brotar con fuerza, llenando el campamento de vida y esperanza. La vibrante frescura se extendía, y cada israelita bebió, sintiendo cómo el poder de Dios renovaba sus fuerzas. «Bendito sea el nombre del Señor», exclama la congregación. El milagro ahora reverberaba en sus corazones no solo como una provisión física, sino como testimonio de la fidelidad divina. Cada día traía consigo nuevos retos y peticiones. La nación avanzaba, pero también lo hacía su descontento. La inseguridad volvía a asomarse como una serpiente, susurrando en los oídos de los israelitas. «Oh, que hubiéramos muerto en Egipto, donde teníamos carne y cebollas», clamaban, su nostalgia por lo conocido transformándose en reproche. Pero Dios, en su infinita misericordia, y sabiendo que aún debían aprender a confiar, respondió: «Moisés, dime, ¿qué hay en tu corazón? Yo proveeré para ellos, y de su entorno haré que su fe crezca». En la noche, el rocío se convertía en maná que caía del cielo, esparciendo su dulzura en el suelo barrenado, una promesa de sustento para sus almas. Los israelitas despertaban día tras día con el milagro de la provisión, aunque algunos se quejaban de su singular sabor. Aún así, el Señor les decía que en su caminar con Él, aprenderían a ser agradecidos y dependientes, pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3.
mientras continuaban su travesía, cada desafío era un recordatorio de la promesa del Padre. En su jornada hacia la tierra prometida, el pueblo comenzó a entender que cada prueba era parte del plan de Dios para forjar en ellos un carácter nuevo y eterno. A medida que las dudas persistían, una nueva verdad comenzaba a emerger: confíen en el Señor, porque Él les llevará a la tierra que fluye leche y miel. Pero, ¿qué más haría el Señor en esta travesía que ya desafiaba su entendimiento? Más allá de las dunas de arena, un nuevo encuentro con el Altísimo les esperaba, llevando consigo una promesa aún más grande. Un futuro lleno de esperanza se vislumbraba, y en el corazón de cada israelita palpitaba la pregunta: ¿qué misterios y maravillas revelarán el camino que han de recorrer? Mientras el pueblo avanzaba por el desierto, los días se alargaban y el calor del sol hacía que la tierra añorara la lluvia. La murmuración se volvió un eco constante en el campamento, la queja palpitante que albergaba la desesperanza. ¿Por qué estaremos aquí? ¿Acaso el Dios que fue capaz de abrir el mar no puede proveer nuestra carne?, preguntaba un israelita a su compañero, con el rostro surcado por el sudor y la desilusión. Moisés, sintiendo la carga que pesaba sobre su alma, se apartó del grupo. Allí, bajo la sombra de una acacia, levantó su rostro hacia el cielo. Señor, tú has sido nuestro guía en este vasto desierto, pero tu pueblo tiene hambre. ¿Cómo podemos volver a confiar en ti? Su voz resonaba en el silencio del desierto. La respuesta del Señor llegó como un susurro suave, penetrante: escucha, Moisés, el hambre de mi pueblo es una oportunidad para revelar mi gloria. Yo les daré carne al caer la tarde, y al amanecer, pan suficiente. Moisés se volvió al campamento y, con la autoridad que Dios le había conferido, proclamó: oigan, Israel. En la tarde tendrán carne, y por la mañana, habrá pan refrescante. El Señor se ha acordado de ustedes. La incredulidad y el asombro llenaron el aire. A pesar de sus quejas, su corazón comenzaba a abrirse nuevamente a la esperanza. Cuando la tarde llegó y el cielo comenzaba a perder su luz, una bandada de codornices apareció, cubriendo el horizonte. El pueblo observó, asombrado, cómo las aves descendían, llenando el aire con su canto. «Es un milagro», murmuraban, conscientes de que allí estaba la provisión de Dios. Cada israelita se apresuró a recoger lo que podía, sintiendo que sus corazones eran renovados, como el rocío de la mañana, y cuando llegó el día, el pueblo despertó con un nuevo anhelo. El suelo estaba cubierto de maná, un alimento que descendía del cielo como una lluvia de bendiciones. ¿Qué es esto?, preguntaban los curiosos, maravillándose ante la blancura de este manjar. «Es el pan que el Señor nos ha dado», exclamó un anciano, con lágrimas de agradecimiento en sus ojos. Así sucedió día tras día, el pueblo aprendía a confiar, a recolectar y a compartir. «No se ha hecho nada en vano», repetían entre sí, mientras el maná alimentaba no solo sus cuerpos, sino también sus almas, recordándoles que el Señor es quien sustenta a su pueblo. Sin embargo, cada milagro conllevaba una prueba. Algunas voces se alzaron en descontento, anhelando sabores del pasado. ¿No podríamos volver? Egipto tenía carne y cebollas, decían, dejando que la nostalgia sembrara la discordia. Moisés, temeroso por la ira del Señor, buscaba su rostro, rogando por su pueblo. Y el Señor le habló nuevamente: «Moisés, he visto la rebeldía de mi pueblo. Su insatisfacción es hacia mí, y no hacia ti. Enseña a aquel que se queje que yo satisfaré el alma hambrienta». Fue entonces cuando el Espíritu del Señor descendió entre ellos, y la nube que los guiaba se tornó más densa y gloriosa. «Por cada queja, un recuerdo de mi fidelidad; por cada reproche, un testimonio de mi provisión», decía el Señor. Y en ese momento, mientras lo observaban, comenzaron a comprender que su camino era el de la dependencia total en su voluntad divina. Así continúa su travesía, un camino de revelación y crecimiento, forjando el futuro del pueblo elegido. Sin embargo, en su seguir, un nuevo misterio aguardaba. ¿Qué es lo que el Señor tiene reservado más allá de este desierto? ¿Cuál es el propósito para nuestra llegada?, se preguntaban, diariamente fortalecidos, pero también confundidos, porque el futuro no sería solo el maná y las codornices. Había una tierra prometida esperándolos, pero debía ser comprendida en toda su plenitud.
Y el camino para llegar a ella estaba repleto de pruebas y milagros que desatarían la entrega completa de su difícil caminar. Pronto, el desenlace de su travesía se acercaría. ¿Serían ellos capaces de ver la verdad detrás de cada prueba, entendiendo que en cada desierto hay una revelación divina que está esperando ser considerada? Mientras ellos marchaban, así se susurraba en sus corazones: el verdadero maná es encontrar la esencia de Dios en medio de nuestra necesidad. Mientras el desierto continuaba su interminable serie de días y noches, el pueblo de Israel se encontraba bajo la constante mirada del cielo. La provisión del maná y las codornices había traído alivio, pero también había despertado un profundo anhelo en el corazón de los israelitas. Cada amanecer, el pueblo se reunía para recolectar el maná, ese pan celestial que los alimentaba, pero había un susurro que cada vez se hacía más fuerte entre murmullos y quejas: ¿cuánto tiempo estaremos aún en este desierto? Moisés, escuchando los ecos de esta desconfianza, se retiró nuevamente al lugar sagrado donde solía dialogar con Dios. Con el corazón abrumado por las penurias de su pueblo, dio un paso audaz: Señor, tu provisión es maravillosa, pero el deseo en sus corazones es por algo más. Ellos anhelan carnes y sabores del pasado. La voz del Señor resonó en la calma del desierto: Moisés, con el tiempo se levantará una nueva prueba que los acercará más a mí. Yo estoy formando este pueblo, forjando su fe y enseñándoles a depender no solo del pan, sino de cada palabra que sale de mi boca. Deuteronomio 8:3. Pronto verán mi poder de una manera que nunca imaginaron. Así, el pueblo continuó su jornada, una travesía marcada por la dependencia y la necedad de su corazón. La desconfianza se convertía en la sombra que a menudo obnubilaba su fe. Fue entonces que ocurrió algo extraordinario. Un día, mientras el pueblo celebraba la llegada del maná, el Espíritu del Señor descendió sobre el tabernáculo, y una nube blanca y radiante cubrió el centro del campamento. Moisés, viendo la gloria de Dios, se apresuró a entrar en la nube, y allí el Señor le reveló un nuevo plan: pronto les daré agua de la roca. Este milagro no solo satisfará su sed, sino que será un símbolo de mi promesa de vida eterna, la cual se cumplirá en el futuro a través de aquel que dará agua viva. Juan 4:14. Salió Moisés de la nube, su rostro resplandecía con la gloria de Dios y se acercó al pueblo. Escúchame, Israel. El Señor ha prometido darnos agua en medio de esta desolación. No desmayen, porque así como el maná fue un regalo, también tendremos agua que brotará de la roca. Éxodo 17:6. Al escuchar esto, algunos se llenaron de asombro, mientras que otros miraban con recelo, volviendo a murmurar entre sí: ¿podrá realmente producir agua en este lugar árido? ¿Qué si esto es solo otra ilusión? Sus dudas, una vez más, hacían eco de su incredulidad. Conforme la agitación crecía, Dios ordenó a Moisés que tomara su vara y hablara a la roca. Al hacerlo, el sonido del agua fluyendo resonó entre las paredes del desierto, y una fuente fresca emergió, llenando los cuencos del pueblo. Los israelitas se apresuraron a beber, sintiendo la revitalización en sus cuerpos y almas. La experiencia se tornó en un acto de adoración. El Señor es nuestra provisión. Él es la roca que nos sostiene. Salmo 18:2. Se oían gritos de alabanza y agradecimiento. Pero, a pesar de la certeza de la presencia divina, el espíritu de desconfianza seguía acechando en el corazón del pueblo, y así, mientras la multitud celebraba, el Señor habló de nuevo a Moisés: este es solo un destello de lo que estoy por hacer entre ustedes. La verdadera agua que sacia la sed de las almas está por venir, y vendrá de un lugar inesperado. Mantengan sus corazones atentos y sus ojos abiertos, porque lo que estoy preparando será transformador. En el futuro, vendrá aquel que les ofrecerá el agua de vida que jamás volverá a tener sed. Apocalipsis 21:6. Así, el misterio del futuro se elevaba, presentando nuevos desafíos y profundas promesas que resonaban en el corazón de cada israelita. La travesía hacia la tierra prometida no solo era un viaje físico, sino un camino hacia el entendimiento pleno del carácter de Dios, el cual estaba revelando sus planes en cada milagro, en cada prueba, y en cada lección aprendida en el desierto. Mientras los ecos de la alabanza reverberaban en el desierto, la atmósfera se tornó densa con la expectativa.
Moisés, con la vara en la mano, sabía que el pueblo necesitaba más que solo agua, ellos ansiaban una conexión viva con el Dios que los guiaba. La nube que los cubría brillaba intensamente, como un recordatorio de que la presencia de Dios estaba cerca y de que cada momento en el desierto tenía un propósito divino. Aquella noche, mientras el fuego del campamento danzaba entre las sombras, el corazón del pueblo seguía abrumado por la mezcla de agradecimiento y dudas. Un anciano del grupo, llamado Eliab, levantó su voz entre sus compañeros. ¿Qué será de nosotros? Hemos visto milagros, pero el abismo entre lo que somos y lo que Dios quiere que seamos parece más profundo que nunca. Con la mirada fija sobre el fuego, Moisés escuchaba las quejas en el aire, sintiendo el peso de la responsabilidad. Fue en ese momento que el Señor volvió a hablarle desde la nube. Moisés, dile a mi pueblo que deben unirse y ser uno, porque mi propósito se cumplirá entre ellos. La tierra prometida no solo es un lugar, sino un estado de corazón. Con renovada determinación, Moisés se levantó y habló fuerte. Israel, el Señor nos está llamando a ser un pueblo unido en su presencia. El agua de la roca fue solo un comienzo, ahora debemos caminar en fe y unidad. Lo que viene será más grande que lo que hemos visto. A la mañana siguiente, un murmullo de inquietud recorrió el campamento. Se escucharon voces que cuestionaban si el liderazgo de Moisés era suficiente. ¿Qué tal si estamos destinados a errar en este desierto por siempre?, se preguntaron algunos. Pero al mirar el rostro de Moisés, resplandecía una paz que no podía ser ignorada. Con el rostro todavía resplandeciente de la gloria de Dios, se dirigió a ellos con un mensaje de esperanza. Pronto, el Señor derramará su espíritu sobre ustedes. Prepárense, porque el dolor y la duda son parte del viaje, mas no el destino final. A medida que continuaban su camino, la presencia de Dios se hacía cada vez más evidente. La nube que los guiaba se movió, y Moisés entendió que se acercaban a un nuevo ciclo en su peregrinación. Se detuvo ante el pueblo y dijo, hoy seremos testigos de un acto poderoso. El Señor revelará más de su gloria. Hoy el vaivén del desierto se transformará en un canto de liberación, porque Él nos lleva a nuevas aguas y nuevos comienzos. El pueblo, con el corazón palpitando al unísono, se preparó para lo que iba a suceder. Dios había mencionado que una señal estaba por llegar y que, a través de ella, el entendimiento del pueblo hacia su soberanía se vería ampliado. El desierto parecía estar a punto de estallar en una transformación inesperada, así, mientras el viento soplaba suavemente desde el sur, el cielo comenzó a llenarse de nubes oscuras. Con una voz firme, Moisés les dijo, este lugar pronto será un manantial de bendiciones. Su corazón se debe abrir, porque lo que el Señor está a punto de revelar, cambiará el andar de su fe para siempre. Así como el agua que brotó de la roca, en poco tiempo, la tierra será sacudida por la lluvia de su gracia. Mientras las nubes se agrupaban, el pueblo miraba con expectativa en los ojos, sintiendo como si la tierra misma estuviera a punto de cobrar vida. En ese instante de espera, la sombra del Señor se cernía sobre ellos, un nuevo misterio se desplegaba ante sus corazones inquietos. ¿Qué maravillas traerá el Señor?, se preguntaban, mientras la esencia de la promesa vibraba en el aire. Una revelación mayor se acercaba, y el pueblo intuyó que su propia historia estaba a punto de intersectarse con el propósito eterno de Dios. La lluvia no solo regaría la tierra desolada, sino que traería un renacer, una esperanza viva que resonaba en los corazones de quienes permanecían fieles en medio del desierto. Y así, en la espera, la fe del pueblo comenzó a danzar como las lluvias que se acercaban. El eco de la promesa de vida eterna resonaba profundamente, dejando una pregunta latente en el aire: ¿qué transformación inesperada estaba Dios a punto de desatar en medio de su pueblo? Mientras las nubes se espesaban y el silencio envolvía al campamento, un viento suave comenzó a soplar, llevándose consigo las dudas y ansiedades del pueblo. Moisés, con el aliento de la fe renovada, se posicionó frente a los israelitas, esperando que el momento prometido se desatara. Sus ojos, fijos en el horizonte, vislumbraban algo más que simples nubes, esperaban el cumplimiento de la palabra del Señor. De repente, un trueno resonó en el cielo, y las nubes comenzaron a brillar con una luz radiante. El pueblo se sintió temeroso ante la presencia palpable del Dios que los acompañaba.
Era como si el mismo cielo estuviera a punto de abrirse, y todos sintieron que el tiempo de espera había llegado a su fin. Escucha, oh Israel, clamó Moisés. El Señor ha oído nuestras súplicas y ha decidido visitar a su pueblo. Preparad vuestro corazón, porque las bendiciones están por caer. Y así, con esas palabras vibrando en el aire, primero una gota, luego otra, cayeron del cielo, como si la misma gloria de Dios se derramara sobre la tierra. La lluvia parecía tener vida propia, iba en aumento, aumentando la sonoridad de la tierra absorbiéndola, como un cántico de alabanza. Las primeras lluvias fueron seguidas por un torrente que llenaba de alegría el alma del pueblo. Esa lluvia no solo inyectaba hidratación a la tierra seca, sino que también despertaba el clamor del pueblo hacia el Creador. Cada gota eran lágrimas de agradecimiento, y cuando la tierra absorbía esa lluvia, los corazones del pueblo eran renovados, llevando consigo la carga de la ansiedad y la desesperanza. Aquella lluvia se convirtió en un símbolo de un pacto renovado, un recordatorio de fe en que el Dios que había liberado a Israel de la opresión, también lo había prometido el camino hacia una tierra que fluía leche y miel. Mientras el pueblo celebraba en medio de la lluvia, Eliab, el anciano que había compartido su inquietud, levantó su voz. Moisés. Mira. El Señor está en medio de nosotros, y su gloria se revela. Ya no somos un pueblo perdido, somos un pueblo que camina con esperanza. El rostro de Moisés iluminado por la luz celestial, respondía con un espíritu lleno de gratitud. Así es, Eliab. Esto es solo el comienzo. Esta lluvia no solo asegurará nuestra vida física, sino que traerá un renacimiento espiritual. Es un recordatorio de que nuestra dependencia debe estar en el Señor, quien nos sustenta en cada paso del camino. Sin embargo, mientras el pueblo celebraba, un murmuro comenzó a esparcirse en las filas. Algunos se preguntaban si la provisión del Señor sería permanente. ¿Es esta lluvia solo un momento pasajero? ¿Qué será de nosotros mañana? Pero Moisés, viendo la preocupación sobre las frentes, recordó las palabras del Altísimo. He aquí, lo que han visto hoy será solo una sombra de la gloria que se desplegará. No temáis, pues el Señor ha hecho un pacto con su pueblo. La lluvia continuó su danza sobre la tierra polvorienta, pero en los corazones del pueblo algo vibraba en el aire, una certeza desconocida pero profunda, un anhelo de algo más grande. La promesa de Dios, abarrotando todos los rincones de su ser, les hacía preguntarse, ¿qué transformaciones sobrenaturales les aguardaban en el viaje hacia la tierra prometida? Moisés alzó su mirada hacia el cielo, donde una luz sobrenatural comenzaba a manifestarse. La gloria de Dios se ha derramado sobre nosotros, pero esto es solo el inicio de lo que vendrá. Pronto liberaré mi espíritu sobre todo carne, y sus sueños y visiones serán renovados. Mientras el pueblo escuchaba estas promesas, un destello de comprensión brilló en sus corazones. La expectativa se elevó, llenando el aire con la resonancia de las promesas divinas. En medio de la lluvia vivificante, un nuevo capítulo se estaba escribiendo, uno que los llevaría hacia un misterio aún mayor, un propósito eterno que cambiaría no solo su destino, sino también la historia del mundo. Así, quedó claro para todos, el Señor no solo había cumplido su palabra en ese instante, sino que el peso de lo que estaba por venir se sentía en cada gota. El pueblo, ahora unido en adoración, esperó con ansias el siguiente paso, conscientes de que el Dios de sus antepasados les había prometido algo mucho más grande de lo que jamás podrían haber imaginado. ¿Qué otras maravillas estaban guardadas en los planes soberanos de Dios? La respuesta estaba por llegar, y solo el tiempo lo revelaría. Y así, mientras la lluvia continuaba cayendo sobre la tierra árida, el pueblo de Israel empezó a experimentar una transformación radical en sus corazones. La frescura del agua que brotaba de los cielos no solo aliviaba su sed física, sino que también saciaba un anhelo más profundo, uno que ni siquiera comprendían del todo, el deseo de conexión con su Dios, de confianza plena en su fidelidad. Moisés, sintiendo la atmósfera cargada de expectación, se dirigió nuevamente al pueblo. «Adoren al Señor», exclamó con fervor. Él nos ha escuchado y contestado nuestras súplicas. Mirad a vuestro alrededor. La bendición del cielo está sobre nosotros como un testimonio de su amor eterno. A medida que sus palabras resonaban en los corazones, los israelitas comenzaron a unirse en un canto,
una melodía de gratitud que ascendía hacia el trono de Dios, como si cada gota de lluvia estuviera compuesta de alabanzas sinceras. Bendito sea el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Clamaban. Ha venido a nosotros en esta hora, ha traído vida a nuestras almas y esperanza a nuestros corazones. Él es nuestro refugio y fortaleza. En ese momento, no solo se sentían como un grupo de errantes en el desierto, sino como un pueblo redimido, una comunidad en la que el pasado de opresión se desvanecía a la luz de las maravillas del presente. Sin embargo, en medio de esta celebración, aún persistían ecos de la duda que había marcado su viaje. Algunos murmuraban entre sí sobre lo que les aguardaba. ¿Sería esto todo lo que el Señor nos había prometido? La desconfianza aún acechaba. Moisés, consciente de ello, buscó la dirección de Dios nuevamente, sabiendo que su papel no solo era guiar a un pueblo físicamente, sino también espiritual y emocionalmente. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo nebuloso, Dios habló de nuevo a Moisés desde la nube. He aquí, Moisés, el pueblo debe recordar. Aún están en un proceso de transformación. Tu misión es preparar sus corazones para la tierra que he prometido, no solo como un lugar de descanso, sino como un hogar donde puedan ser luz para las naciones. Con estas instrucciones en mente, al amanecer, Moisés reunió a todos los israelitas. Escuchen. No solo somos liberados de Egipto, sino llamados a ser un pueblo santo para Dios. En cada milagro, en cada prueba, Dios está formando en nosotros un carácter que refleje su gloria. Aprenderemos a confiar en Él y a esperar su próxima revelación. Las palabras de Moisés fueron como un bálsamo para las heridas de la desconfianza, y un nuevo compromiso empezó a fluir entre ellos. Decididos a seguir adelante, comenzaron a marchar con paso firme y corazones esperanzados, recordando cuán grande es su Dios. Al salir de la nube que cubría su campamento, Moisés condujo a su pueblo a un nuevo lugar arbolado, donde las aguas brotaban abundantemente y el aire era fresco. Aquí el Señor nos ha traído. Aquí aprenderemos a descansar en su provisión. En esta tierra, donde no solo habrá maná, verán que Dios es más que suficiente. Intrigados, el pueblo se asentó y comenzó a construir sus hogares, sabiendo que estaban a punto de entrar en un nuevo capítulo de su vida. Con cada día que pasaba, comprendían el regalo de la unidad, la restauración y la fe compartida. Ya no eran solo sobrevivientes de la esclavitud, sino embajadores de una nueva esperanza, una historia de redención que resonaría a través de las generaciones. La paz que tanto anhelaban comenzó a reinar. Los muros de desconfianza se desmoronaron a medida que compartían sus historias y vivencias, transformándose en un testimonio vivo de la fidelidad del Dios que no solo liberó, sino que también prometió un futuro lleno de esperanza. Recordemos siempre lo que hemos visto y vivido, exhortó Moisés. Porque cada uno de nuestros pasos en el desierto nos ha llevado a esta revelación de su gran amor. Estemos atentos, porque lo que está por venir es aún más glorioso de lo que hemos experimentado hasta ahora. Y así, el pueblo de Israel, ahora una comunidad unida y renovada, marchó hacia la tierra prometida. Cada paso que daban resonaba en los ecos de lo que Dios había hecho, cada corazón latía al unísono con fe y expectación por lo que su Creador tenía preparado. La promesa se cumplía, habían pasado de ser un pueblo esclavo a un pueblo que camina en libertad, con la vista fija en el horizonte donde la tierra de abundancia les esperaba. Este es el final de nuestra historia, pero recordad, cada relato de las Escrituras habla de un camino hacia la transformación. Tú también puedes ser parte de esta travesía de fe. Así como Israel aprendió a confiar en aquel que los guió, tú también puedes encontrar ese camino. Si has sido tocado por esta historia, es momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que cambiarán tu vida. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan estas verdades. Comenta abajo tus reacciones y reflexiones sobre este increíble final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.